que está como invitada la senadora nacional Inés Brizuela Doria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Fralo. Me río porque me suena raro, ¿viste? Claro, ¿cómo fue eso de pasar de diputada nacional, diputada provincial y ahora senadora? Así es, así es. Bueno, es el camino que venimos andando, ¿no? Y fuimos haciendo lo que nos fue tocando en cada momento, lo que también de alguna manera la gente nos fue marcando, el pueblo de la provincia nos fue dando una y otra responsabilidad. Así que con mucha humildad, por supuesto, con mucha convicción, sabiendo que solamente somos un instrumento, para que la gente pueda no solo expresar las demandas, las situaciones de injusticia, las desigualdades que necesitamos corregir en nuestra sociedad, sino también para que viva un poquito mejor, con el aporte que podamos hacer, cada uno desde su lugar poniendo el granito de arena. La elección como diputada nacional en el 2011 tuvo 2 años, después bajó a ser electa diputada provincial. Contra todo pronóstico, sí. Porque vos te acordás que todo el mundo me decía, no, vos sos testimonial, y yo decía, no. No asumió para nosotros, el 23, pero asumió en marzo. Asumí el 3 de abril, porque, porque yo estaba integrando la comisión de la bicameral del Código Civil y Comercial. Y bueno, vos sabés que yo soy abogada, era un tema que me interesaba mucho, estaba trabajando mucho, y como se había dicho que se iba a convocar a extraordinarias para aprobar el nuevo Código Civil y Comercial, yo pedí, digamos, no asumir en la provincia porque quería estar en ese momento histórico del debate. Finalmente, cuando pasó febrero, pasó marzo y vimos que no avanzaba la cuestión del Código Civil, ya definitivamente presenté mi renuncia en el Congreso de la Nación y el mismo día, 3 de abril, asumí como diputada provincial para cumplir con el mandato que me dio en ese momento el pueblo de la capital, que nos dio una victoria, nuestra primera victoria en la capital fue ahí en el 2013, y bueno, para nosotros era una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque sabíamos que representábamos a la mayoría, que había una tarea muy delicada que cumplir, que era custodiar la esperanza. Digamos, la gente había depositado en nosotros la esperanza del cambio, de algo distinto, de poder llevar al recinto las luchas de las que hemos sido parte y hemos acompañado a nuestra gente. Así que, así lo hicimos, asumimos ese 3 de abril del 2014 y, han sido 4 años bastante duros, en los que hemos dado la batalla de las ideas. Hemos, en absoluta minoría desde nuestro bloque, junto a Marta de León y luego con la incorporación del diputado por Chilecito, nuestro amigo Roberto Clor, dimos todas y cada una de las batallas que fue necesario dar, ¿no? Siempre siendo fieles a nuestra convicción, siempre intentando que la Cámara de Diputados sea la caja de resonancia de lo que pasaba en la calle. ¿Cumple eso? Y no, costó mucho, pero creo, seguramente con un montón de errores y con algunos aciertos, creo que hemos de alguna manera hecho un aporte en ese sentido, porque de otro modo solamente se discutían cuestiones que le interesaban a los referentes políticos. Y siempre digo, a la gente no le importa. Sí, la agenda social por un lado y la agenda política por otro. La agenda social pasaba por otro lado, entonces llevamos al recinto el reclamo de los PIL de educación, el de los PIL de salud, los precarizados de la SAPEM, la cuestión de la SAPEM, la cuestión del Famatina, la cuestión del Cantadero, todas las cuestiones que se daban en la sociedad, en la calle y los problemas de la gente se tradujeron en algún proyecto, sea de ley, sea de pedido de informe, sea de declaración, y siempre intentamos visibilizar esas demandas, ¿no? Repito, no fue fácil, fueron años bastante duros en los que, por momentos el cansancio era grande, pero siempre el salir, eso les decía el otro día, cuando de alguna manera me despedía de esa tarea, siempre al salir había alguien
alguien, o algún vecino, o algún empleado de la Cámara, o alguien que nos daba aliento, que nos daba ese abrazo necesario para decirnos fuerza, vamos, adelante, no aflojen. Y bueno, y aquí estamos, con esa sensación de haber cumplido, de alguna manera, haber cumplido la misión encomendada, misión cumplida en la legislatura provincial, y ahora vamos a intentar llevar la voz de nuestra gente al Senado de la Nación. Hablando del Senado, solo tenemos el momento en que juraba en el Senado de la Nación, si así lo dispone nuestro director, vamos a ir a ese material porque me parece interesante escuchar esto. Esto decía en el Senado de la Nación. Senadora nacional electa por la provincia de La Rioja, Olga Inés Brizuela y Doria de Cara, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Tiene algunos días nada más. Así es, menos de una semana. Menos de una semana. Pero hay otro en el 2011, y me llamó mucho la atención, vamos a poner ese material porque me parece interesante comparar esos dos hechos que son muy fuertes, ¿no? Que en un momento determinado decía una cosa y ahora tiene otra. Vamos a ver qué es lo que dice la historia. Señoras y señor diputado, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Y por la memoria de mis padres, el coraje y la militancia de mi gente, y por el Famatina, que no se toca. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no, que Él y la patria os lo demanden, quedáis incorporados. ¿Qué pasó? Nada. Digamos, nada y mucho. Son distintos momentos históricos. En ese momento nosotros necesitábamos visibilizar la lucha de nuestro pueblo en defensa de la vida. En ese momento nos sentíamos amenazados. Bueno, la amenaza siempre está latente, eso lo sabemos. Y de hecho, recuerdo una anécdota que después que eso fue 2011. Eso fue, si no me equivoco, el 3 o 4 de diciembre del 2011. En enero del 2012, digamos, estalló el conflicto en Famatina y llegaron los medios nacionales y, digamos, la causa Famatina se convirtió en una causa nacional. Entonces, al retomar nosotros las sesiones ordinarias en marzo, varios colegas, especialmente uno, que bueno, un gran amigo, me dijo: Inesita, dice, vos sabés, dice, que cuando vos juraste, yo, dice, no entendía por qué esta chica jura por un cerro. Y después, dice, al mes siguiente salta el problema que tenían en Famatina y ahí me cayó la ficha, ahí entendí por qué ¿por qué jurar por un cerro? Bueno, por supuesto que nuestra posición sigue siendo la misma, absolutamente la misma, la convicción la misma. Como siempre decimos, para nosotros esto no es ni un eslogan, ni es un compromiso y una convicción, pero estamos en otro momento histórico y también el ámbito es distinto. Si vos te pones a ver en el Senado, nadie jura por otra cosa que no sea la fórmula oficial. Creo que el miércoles hubo una sola senadora, una senadora por Santa Cruz, si no me equivoco, que le agregó algo a la fórmula formal, Tradicional. ¿no? Tradicional. Es un ámbito diferente, es un ámbito mucho más formal, mucho más, digamos, así como para que nadie se sale del protocolo y de lo que está estipulado. Pero el tema de Famatina, el riesgo está latente. Está latente, siempre va a estar latente. Hoy, por Pero ejemplo, tenemos que tener claro
y esto los riojanos lo sabemos, que lo que nos tiene que preocupar, más allá de que todos conocemos cuál es la posición y la visión del gobierno nacional en el tema de la explotación minera, dos cosas. Primero, que hay un compromiso del gobierno nacional de respetar la licencia social. Y segundo, que los recursos naturales son de la provincia, no son decisión de la nación. Por lo tanto, lo que nos tiene que preocupar y tenemos que estar alerta y atentos es qué va a hacer el gobierno de la provincia, qué van a hacer los diputados provinciales, qué va a decidir el gobernador. Pero convengamos una cosa, que en política se define en Buenos Aires, no se define acá. No, estas cosas, yo estoy convencida, estoy convencida porque además no es lo que yo opine o lo que vos opines, es lo que dice la Constitución. Pero la Constitución sirve hasta un es lo que momento dice la determinado. Constitución, y quien resuelve, quien decide el destino de nuestros recursos naturales es el gobierno de la provincia a través de sus autoridades constituidas, legislatura, poder ejecutivo. Claro, pero por lo tanto, no hay nada, ninguna orden que pueda venir de nación que pueda forzar una decisión que este gobierno provincial no quiera. Y este gobierno provincial sabe, y espero que así se mantenga, que también tiene que respetar la licencia social de nuestra gente. Porque la preocupación es enorme en la sociedad sobre este tema, la sensibilidad que hay. Pues es que yo no lo percibo así, puedo estar equivocada, ¿no? Pero no percibo esa preocupación enorme, como que son otros momentos. Y digamos, cuando había que estar en la calle, el pueblo estuvo en la calle. Ley de glaciares, por ejemplo, que dice el gobierno que va a modificar la ley de glaciares. Dice, pero no hay ningún proyecto todavía. Vamos a ver cuando llegue el proyecto. ¿Cuál va a ser la posición al respecto? Vamos a estar defendiendo lo que siempre hemos defendido, pero no te puedo decir sobre algo que todavía no existe. Pero ya está el planteo. Pero no está el proyecto, Fralo. Está Cuando bien, tengamos pero el proyecto y conozcamos la el- letra del proyecto, veremos de qué se trata. Y nada que nosotros hagamos, nada va a ser en contra de nuestra convicción y de lo que venimos defendiendo siempre. Pero el tema, por ejemplo, hablan de 18.000 millones de dólares en inversión minera. Eso no es poca plata. Es Pero una acá no posibilidad. hay licencia social. Está Y bien. acá, a ver, vos me querés enredar con el tema y querés No, yo no quiero generar... enredar. No, sí, vos me querés enredar estoy tratando y de- querés de alguna manera colocarnos en contradicción. Nosotros estamos en el mismo lugar de siempre. Y además, digamos, vamos a insistir, incluso yo ahora voy a integrar la Comisión de Economías Regionales, de Pequeña y Mediana Empresa, de Economía Social, de Turismo. Julio Martínez va a integrar la Comisión de Agricultura, de Desarrollo Regional, porque vamos a insistir en que La Rioja tiene que generar políticas de Estado para desarrollar la producción, la agroindustria y el turismo. El propio presidente cuando vino acá dijo que era la minería de la soja. Eso lo dijo hace mucho tiempo, antes de ser electo presidente. Es más, lo dijo cuando vino a acompañarnos en la campaña para la elección provincial del 2015. Luego de conocer cuál era la situación acá y cuál era la posición mayoritaria de la gente, se comprometió a respetar la licencia social. Pero vuelvo al punto, y discúlpame que insista, porque digamos, para que se entienda, porque en esto no podemos confundir a la gente. Los recursos naturales son de la provincia, por lo tanto, más allá de lo que diga, piense o quiera el presidente de la Nación, lo que nos tiene que preocupar es qué quiere y qué piensa el gobierno de la provincia de La Rioja. El tema en cuestión no es tan simple y sencillo, tan lineal. Tiene varias cuestiones. Hay un gobierno que aprieta y otro cede. Y esa en realidad cuestiones, se ve en muchos aspectos. Los dirigentes sindicales están claros con las leyes que están tratando últimamente, por ejemplo, el tema... Que vos hablas como si fuera un gobierno, como si vos dijeras, bueno, Cristina sí hacía eso, porque tenía mayoría absoluta en ambas cámaras. Este gobierno no tiene mayoría en ninguna cámara. Este gobierno lo que hace es sentarse a dialogar, a discutir, a debatir y a construir consensos, que es la única manera de avanzar en democracia, construyendo consensos, poniéndonos de acuerdo mínimamente en cosas básicas que nos permitan ir avanzando. Por ejemplo, lo tanto, yo no voy a aceptar
no es válida para mí esta posición tuya de decir hay un gobierno que aprieta. No hay un gobierno que aprieta, no tiene fuerza para apretar. No Pero tiene fuerza para está apretar. saliendo, se aprobó en la Cámara... Este gobierno dialoga, dialoga. Se aprobó en la Cámara de Senadores el tema de la jubilación. Y te doy un dato para que ilustremos a la opinión pública qué es lo que piensa, por ejemplo, el Papa sobre este tema. Lo vamos a pedir a nuestro director del programa que nos ponga ese material del pensamiento de un hombre que tiene preponderancia en el mundo y especialmente para los argentinos y los creyentes particularmente, ¿no? Esto dice el Papa sobre el tema de los jubilados. Un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. ¿Qué opinión tenés? No, totalmente de acuerdo, y en ese sentido este gobierno ha hecho algo que es realmente una decisión política con altísimo contenido social, sobre todo, y económico, que es la reparación histórica. Antes, nuestros jubilados, 1.200.000. nuestros padres, mi padre, y lo cuento con absoluto conocimiento de causa, se murió peleando ante la justicia su haber jubilatorio. Nuestros viejos se morían esperando porque ganaban los juicios y el Estado apelaba a la Cámara, y ganaban en la Cámara y apelaba a la Corte, y así, y salía la sentencia y sacaban una ley de emergencia que te impedía cobrar y ejecutarle al Estado. Fue este gobierno el que decidió pagar la reparación histórica, llamar a los jubilados, a los que estaban con juicio iniciado, con juicio con sentencia, y que también a los que no hicieron juicio, y hacer el reajuste del haber, el cálculo del haber jubilatorio como corresponde, y pagarles también el retroactivo. En La Rioja ya hay más de 7.000 y pico de beneficiarios de la reparación histórica. Pero ¿Que falta? Por supuesto que falta. ¿Que hay cosas que reparar? Por supuesto que hay cosas que el reparar. tema de los medicamentos, por ejemplo. Muchos jubilados, porque tienen una vivienda y un auto modelo viejo, te quiero contar cómo están... es, y deberías ir a hablar con la titular del PAMI La Rioja para que te explique bien y para que también la gente tenga claridad al respecto. Lo que se ha desarticulado son los kioscos, kiosquitos, mercados, supermercados, hipermercados que habían dentro del PAMI. Había gente que por vía de excepción, por ejemplo, estaba recibiendo antibióticos costosísimos desde hace 7 años, todos los meses. Claramente esa no era una necesidad del jubilado, ese era un negocio de algún pícaro. Y así como ese se repetían con los remedios, con los féretros, con todos los servicios para nuestros abuelos, que no iban para nuestros abuelos, que iban para los pícaros de siempre. Un hecho aislado, dos hechos aislados, 10 hechos aislados, pero no se lo puede... No era un hecho aislado, ¿Pero por qué no hay era denuncia una de eso? organización, están todas las denuncias, están hechas en la justicia, Pero hoy van la saltando. La mayoría de los jubilados no están recibiendo el medicamento, porque tienen una casa y un vehículo. No es así. El jubilado que necesita un medicamento tiene diferentes vías para tramitarlo. Están los que el PAMI les cubre el 100%, están los que les cubre un porcentaje del 50% o del 70%, y están también las vías de excepción, pero como excepción. La excepción no se puede convertir en la regla. La excepción no puede ser utilizada para que algún pícaro se llene los bolsillos con la plata de nuestros viejos. A ver, si hay un delito
Están hechas las se denuncias. investigue ese delito, ¿Sí? pero no se condene Es a la que mayoría. no, es que estás confundido. Por eso yo te pido que te despojes de la... Pero hay una realidad. No, Yo tengo es que la realidad, yo te quiero contar la realidad. Conocimiento de Estás gente equivocado. con nombre y apellido Pero estás equivocado que tiene ese en un problema. aspecto. Bueno, que vaya a ver a la Porque tiene titular una del casa PAMI. y porque tiene un vehículo no puede recibir el medicamento. No, lo que pasa es que, a ver, el sistema es solidario. Sí. El sistema es solidario. El sistema tiene las vías ordinarias, normales, y las vías de excepción para los casos en que, digamos, no cumplís con los requisitos ordinarios, pero tenés una situación excepcional. Esa persona, digamos, seguramente podrá iniciar su trámite por la vía de excepción, si así lo justifica. Pero hay normas que respetar, porque el sistema debe funcionar con normas. Si el sistema todos le meten la mano, el sistema colapsa. Creo que si el sistema tema lo usan para enriquecerse unos pocos pícaros, nuestros viejos no tienen lo que necesitan. Entonces hay que ordenar, hay que poner blanco sobre negro, hay que cortar los negocios. Se han hecho negocios multimillonarios en nombre de los jubilados. A ver, ¿por qué pagan todo el conjunto de los jubilados tan acusados? El conjunto de los jubilados tan acusados en este tema. Mira, vos me decís que conoces un caso, bueno, poneme en contacto mañana y yo lo voy a acompañar para que le expliquen cómo tiene que hacer. Porque tiene una vivienda y tiene un auto, modelo 4 o 5 modelos atrás, ya no puede recibir. Hay normativa, ya no puede recibir el medicamento. Ver, hay normativa y que respetar. Y te digo más, como el tema de las pensiones. Votó esta persona a Cambiemos. Pero es que no tiene nada que ver. ¿Y sabes qué dice ahora? ¿Sabes qué dice ahora esta persona? Me dice, la verdad que yo esto no esperaba. Bueno, esa persona está mal asesorada, No, por eso... fue al PAMI y fue ponerlo en contacto conmigo. Fue a hacer el trámite y se llevó esa sorpresa. De una o de otra manera, primero que no es sorpresa, porque, a ver, las normas, los reglamentos, los requisitos existen y tienen que existir y todos tenemos que respetarlos. Que en algún momento se hayan dejado de cumplir o que no se haya controlado si la persona seguía cumpliendo los requisitos. ¿Pero por qué condena a la mayoría? Déjame terminar la idea. Si se establece un sistema en donde hay ciertos requisitos que cumplir, y pasado un tiempo, la persona cambia la situación y no cumple los requisitos, ¿está mal que se le pida que cumpla los requisitos? A ver, el delito lo cometieron unos pocos y paga la mayoría. No es eso. Así. No el delito lo cometieron unos pocos. No hay absolutamente ningún recorte a los jubilados dentro del PAMI. Pero las pruebas, me remito. No es así. O sea, lo que te estoy diciendo es una situación objetiva y real. Que lo que se ha cortado, es cierto, a gente que tenía yates, autos de altísima gama. Pero esto es un auto modelo 5 modelos atrás y una vivienda. Por eso te digo, había gente que por justamente no revisar el cumplimiento de las normas, gente que tenía yates, autos alta gama, casas de veraneo y recibía por vía de excepción medicamentos a través de PAMI, quitándole la posibilidad a una persona que no tiene casa, que no tiene auto, que no tiene nada y que no le puede llegar la medicación. Ahora está quitando a las personas que tienen... No le están quitando. Yo te aseguro que debe haber alguna confusión o algún malentendido. Poneme en contacto mañana con esa persona no hay ningún problema, y vamos a ayudar a que se le resuelva el problema. Pero fue el trámite que hizo en el PAMI. Y bueno, no lo hizo en algo hizo mal. Algo hizo mal o algo no está cumpliendo como corresponde. Por eso te digo, o él o alguien de, digamos, pero... Se le puede resolver. Porque ¿cuál fue la pregunta? Dice, ¿tener un auto es ser millonario? No, pero depende de qué auto. Si vos tenés un auto, la ley te exige... 4 o 5 modelos atrás. Bueno, la ley te exige, digamos, que no tengas un auto de X valor. Lo mismo que para anotar tu casa como bien de familia. La ley te pide que tu casa no valga más de tantos pesos. Porque si no, no es bien de familia, ya es un bien suntuoso. ¿Se entiende? Hay normas, requisitos que se tienen que cumplir y a los que todos nos tenemos que, digamos, ajustar. Pero ¿por qué se toma como base a todos en igualdad de condiciones
y no la excepción de buscar a los que realmente tienen ese tipo. Eso se ha hecho. No, eso se ha hecho. a todos pusieron en la misma bolsa, sacudieron. No puedo hablar, mira, yo no puedo seguir discutiendo sobre una situación puntual, particular, que no conozco. Por eso te pido que mañana me contactes con esta persona, que la vamos a acompañar al PAMI para ver cuál es la situación y resolver el problema. Bueno, pues si no seguimos discutiendo, vos en tu posición, yo en la mía, porque yo tengo, digamos, la información de ahí adentro, y bueno, y vos estás con otra información. Entonces, vamos al caso concreto y nosotros lo vamos a acompañar a que resuelva el problema. Claro, por eso digo que la realidad, esto que uno toma contacto con la realidad, porque el oficio nuestro es trabajar con la realidad. Claro, y de un caso. Estamos hablando de un caso. Sí. Por eso digo, Pero hay un montón de esos casos. Tráeme el montón. Hay un montón. Tráeme un montón. Mañana tráeme este. Y cuando vayas encontrando el montón, me lo vas que se animó a decir, no, me pasa no es esto. así. La gente ya no pide permiso para decir las cosas. Por eso te digo, no generalicemos, no llevemos confusión a la gente. Es un caso que yo me ofrezco públicamente a acompañarlo para que le resolvamos el problema. Y si surgen otros del montón que vos decís, que yo la verdad no conozco, pero también estamos a disposición para ayudarlos a resolver, porque no se viene a quitarle nada a nadie. Al contrario, viene a ponerse orden, a cortar los negocios de los pícaros de siempre y a hacer que el sistema solidario funcione con el aporte de todos y en beneficio de los que menos tienen. De eso se trata. Ahora, esto es lo que se aprobó en el Senado, que por un lado la forma de el aumento que va a recibir, que disminuye su ingreso de lo que venía teniendo la fórmula anterior. ¿Es correcto eso? Yo espero que se revisen, diputados. La verdad no conozco el texto de la ley, no me ha tocado. Nosotros empezamos el mandato el 10 de diciembre. Y te digo con total sinceridad, no me he sentado a leer la letra chica de la ley y a analizar bien. Por lo que se dice, no es beneficioso para los jubilados. Por eso, ojalá que en diputados, que también está esa instancia que es muy importante, se pueda remediar esa situación. Y en ese caso tendrá que volver al Senado para que se trate nuevamente. En cuanto a la reforma laboral, ¿cuál es su posición? Hay muchas cosas que están bien y otras cosas que no están tan bien. Vamos a ir a hacer nuestros aportes y a plantear lo que no nos parece del todo correcto para mejorarlo, y lo que está bien. Hay muchas cosas buenas en la reforma laboral. Vengo de participar justamente de una charla informativa que organizó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, con un juez laboral, con un contador y una jueza especialista en materia tributaria, donde se hizo un análisis de la reforma laboral, de la reforma tributaria y de la impositiva. Y la opinión, generalizada que he recibido ahí es a favor de la reforma. Por supuesto, nunca una reforma, Fralo, nunca va a conformar a todos en todos los aspectos, ¿no? Siempre los cambios generan cimbronazos. Y siempre va a haber algunos que van a estar más conformes y otros no tanto. La clave es abrir la discusión. La clave es abrir el debate y tratar de encontrar los puntos en común, los consensos, para que la norma que en definitiva se sancione conforme al mayor número posible de ciudadanos. Pero quien pone siempre el cuerpo es el pueblo. Decime en qué Por parte ejemplo, los trabajadores ahora no tienen las paritarias, especialmente la educación sin paritarias. Bueno, eso hay que reclamarle al gobierno provincial. Y el gobierno Porque nacional, porque está ligado a la decisión del gobierno nacional, no está ligado al El gobierno provincial. nacional, y esto también es bueno decirlo con claridad, el gobierno nacional no es empleador de los docentes. El gobierno nacional no paga un sueldo docente. Yo que trabajo en un hotel, le voy a reclamar al dueño del hotel del lado la paritaria. No, yo le tengo que reclamar a mi empleador. Pero entonces, los docentes provinciales, que haya sido de una manera antes, pero las cosas como son. Es como me haces acordar cuando yo recién ingresé a la Cámara de Diputados y habían muchas cosas que funcionaban muy mal,
en la provincia, y yo decía, esto está mal, bueno, pero siempre se hizo así, bueno, pero que se haya hecho siempre así, no significa que esté bien. Pero hay una ley no, que está legislado que dice ¿Había? que la paritaria nacional tiene que resolver y eso claro. baja justamente para que... No, la paritaria nacional tiene que resolver para para los dependientes del gobierno nacional. Pero una paritaria incluso es violatorio. En el 2016, cuando asumió el gobierno, aceptó la paritaria. Fralo, incluso es violatorio de las autonomías provinciales. Porque yo, como Estado Nacional, como Gobierno Nacional, no le puedo establecer una paritaria a un gobierno provincial y decirle cómo manejar su política salarial. Pero estoy invadiendo competencias. ¿De dónde vienen los recursos? Eso es otro tema. ¿De dónde vienen los recursos? Pero son provinciales los recursos de la coparticipación. Son recursos nacionales que se distribuyen y vienen y se convierten en recursos provinciales. Ahora, y sería decisión de la provincia. ¿Por qué la provincia está planteando decir, me falta dinero? Porque la provincia no transparenta sus cuentas, porque la provincia no tiene una ley de acceso a la información pública, porque no sabemos... Pero no es voluntad de la provincia. ¿Cómo que no va a ser voluntad de la provincia? No sabemos cuánto bien llevamos invertido en estos últimos años en saber. Y porque además, y esto también es muy importante no olvidarse, jamás la provincia tuvo una política salarial. Nunca. Todos los aumentos que dio la provincia fueron siempre parches, siempre por detrás de la inflación. Mira, este año que está terminando, los fondos de coparticipación que recibe la provincia han tenido un aumento de más del 46%. Te pregunto a vos, ¿cuál ha sido el aumento salarial que han tenido los empleados públicos de La Rioja? ¿Cuál ha sido en todo el año? Llega, no tengo el número preciso, pero es inferior al costo de la canasta. Ha sido 16% en marzo y 16% en julio, en mayo, antes de las elecciones del 4 de junio. Total, 32%, que no ha sido, porque cuando han dicho 16%, todos los trabajadores públicos se quejaban y decían que no se reflejaba ni siquiera en un 10%. Ponele que seamos generosos, pongamos 15% en marzo y otro 15% en mayo, antes de las elecciones. 30%. ¿Dónde está el resto del aumento de la coparticipación? El 46% de aumento de la coparticipación, el 150% de aumento de los fondos extra, que en el último presupuesto del gobierno anterior, quedaron en 1.000 millones de pesos. El gobierno del presidente Macri en el 2016 lo llevó a 1.500 millones de pesos y en el transcurso de este año lo llevó a 2.500 millones de pesos. Aumentaron un 150% los fondos extra coparticipables. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? ¿A dónde se destina? Está claro que la prioridad para este gobierno provincial nunca fue el salario, nunca fueron los trabajadores, nunca fueron los docentes. Es más, el Estado provincial es el principal empleador en negro, es el principal precarizador. Tenemos trabajadores precarizados, los becados de educación, por ejemplo, olvidados, ignorados, con una indiferencia total y absoluta, pero no de hace un año, ni de hace 2 años que gobierna Mauricio Macri. Hay gente que tiene antigüedad de 18, de 20 años, como becada. Y lo mismo pasa en salud, pero en salud incluso tienen un tratamiento diferente porque los van pasando a planta de a 50 cada 2 meses. En educación ni eso. ¿Qué pasa con los contratos basura que tienen los profesionales que trabajan? ¿Vos sabías que hay profesionales que trabajan para el Estado provincial con contratos basura que cobran 1.800, 2.000 pesos? Digamos, entonces, ¿de qué me vienen a hablar? ¿Qué me vienen a decir? ¿Que ahora no pueden? Ahora, ¿cómo ¿Ahora se revierte no pueden? eso? No, bueno, ordenando las cuentas y mostrándonos a los riojanos cuál es la prioridad del gobierno. ¿Cuál es la prioridad de este gobierno provincial? Y que tengamos una ley de acceso a la información pública en donde sepamos, en forma rápida, en forma efectiva, sin recibir trabas de ningún tipo, cuando queramos saber cuánto se gastó este mes, por ejemplo, en el programa de prevención de la obesidad. Que nos puedan decir en el acto, que toquen un botón y nos digan
Entonces ahí vamos a saber, claro, pero si ahora la prioridad es la salud, bárbaro, no hay para sueldos porque estamos bárbaros en salud. No, la prioridad es la seguridad, estamos bárbaros en seguridad. El pacto no. fiscal que se firmó entre los gobernadores y el gobierno nacional, ese pacto fiscal, por ejemplo, San Luis no firmó. ¿Qué decía? Perdí la autonomía provincial. Eso es lo que denuncia... Mira, el pacto fiscal le va a beneficiar mucho a las provincias. Les beneficia porque los ayuda a ordenarse, que es lo que hace falta acá, los ayuda a transparentar. Hay metas en cuanto a transparencia y en cuanto a buena gobernanza que tienen que cumplir, que se obligan a cumplir, porque se van a bajar algunos impuestos y eso también va a bajar la presión impositiva sobre el que labura, el que genera trabajo, el pequeño, el mediano comerciante, empresario, industrial, emprendedor. Así que creo que de alguna manera eso es algo muy positivo. De todas maneras no están tan conformes los gobernadores, digo, porque hay bastante ruido abajo de lo que fueron obligados a firmar. Obligado, a ver. Nuestras fuentes altamente desconfiables nos cuentan escúchame, que dice que llegó Macri a esa reunión, planteó, dijo, esto sale sí o sí. Si hay alguien que se oponga, es un poco más, palabras menos, palabras más, va preso. No, yo te aseguro que palabras no es más, palabras menos, va preso. Yo te aseguro que con razón o sin razón. Yo te aseguro que no es así y además La Rioja va a seguir beneficiada como ninguna otra provincia, porque somos la única provincia que tiene fondos extra dentro del presupuesto nacional. ¿Cuánto es el fondo extra? Este año el año que viene van a ser 2.800 millones. 2.800 millones de pesos, sin contar la coparticipación y sin contar los 3.000 millones de pesos que nos van a corresponder el año próximo en concepto de la devolución gradual que está haciendo el gobierno nacional sobre ese, ¿te acuerdas de ese 15% sí, que el gobierno de Cristina retenía con destino a ANSES? Bueno, el presidente Macri, después de las sentencias de la Corte, en el caso de San Luis, de Córdoba, llamó a todas las provincias y firmó un acuerdo para devolverle a todas en forma gradual, a razón del 3% anual. El primer año a La Rioja le tocaron 1.000 millones, este año nos tocaron 2.000 millones y el año que viene nos tocan 3.000 millones. 3.000 millones de la devolución de ANSES, 2.800 millones de fondos extra, más la coparticipación, más la inversión directa que hace el gobierno nacional en pago de salarios del personal de la Administración Pública Nacional, más los programas que se manejan por fuera de toda esa torta, digamos, los programas que financia Salud, Nación, como por ejemplo médicos comunitarios, los programas Pero los programas nacionales están disminuyendo. El tema del acceso al medicamento, por ejemplo, bajó bastante. No, decime algo concreto, porque así eso y nada es lo mismo. Fue denunciado en la sesión en la Cámara de Diputados donde dijeron que los programas nacionales bajaron el monto de dinero que venían los programas nacionales para la provincia de La Rioja un 19%. No, la verdad que no. Eso es lo que se denunció. Bueno, ¿quién lo denunció? ¿Dónde? ¿Con qué? En la Cámara de Diputados, en la sesión, cuando se estaba tratando el tema del presupuesto, el diputado Helio Díaz Moreno. Yo no estuve en esa sesión, pero yo te aseguro que no es así. Te aseguro que La Rioja está recibiendo más dinero que nunca en la historia y que va a recibir más plata todavía el año que viene. Pero hay varios programas nacionales que venían, por ejemplo, eso que entregaban los medicamentos, han bajado bastante. Por lo menos en el interior de la provincia se nota mucho. Mira, en el interior de la provincia, ¿sabes qué es lo que se nota? La ausencia de una política de Estado en materia de salud. Porque acá hay que ser claro, no le podemos seguir echando la culpa y tirándole la pelotita a Nación. Acá hay un gobierno desde hace 34 años que no ha generado una sola política de Estado, y especialmente en el tema de salud. Vos lo sabés, lo conocés bien el tema. No ha habido jamás una política de Estado en la materia. Nuestros hospitales del interior son meros derivadores. En el interior es más importante tener cubiertas en la ambulancia sí, que nombrar médicos. porque no hay médicos, no hay insumos.
Hay aparatos costosísimos que están en desuso porque se rompieron y nunca más los hicieron arreglar, o porque no los saben manejar, porque no hay profesionales. Nadie se quiere ir al interior. Nadie se quiere ir al interior si van a ganar sueldos de hambre en el interior, donde solamente pueden atender en el sistema público. Y ahora van a ganar. Y nadie puede nacer en su pueblo. Ya no hay nacimientos en los pueblos porque no hay absolutamente nada. Entonces, ha habido casos que han salido, incluso vos te hiciste eco, que han tenido que traer 11 personas en una ambulancia, porque era la única ambulancia que estaba en condiciones, que tenía cubiertas para trasladar a los pacientes. Ahora, nos contaba una médica de Patquí hace un tiempo que se tuvo que venir en el móvil policial, con una parturienta en la caja del móvil policial. Entonces, a ver, estas cosas son responsabilidad del gobierno nacional. No nos engañemos. Hay una realidad que tenemos que reconstruir en la provincia de La Rioja, y este gobierno provincial se tiene que hacer cargo. Tiene que ponerse los pantalones largos, empezar a tomar decisiones para cambiar la realidad de nuestra gente.